Amigas, amigos, soy María Julia Ollague, psicóloga clínica, y estoy aquí para acompañarlos a hacer un proceso de exploración de su vida personal. Vamos a revisar algunas fortalezas que se han ido construyendo, también algunas debilidades o dificultades, para así puedan conocerse mejor y plantearse algunos retos de cambio, de mejora personal. En este material vamos a trabajar en algunos momentos algunos ejercicios y les vamos a pedir que en esos momentos ustedes hagan una pausa en el video para realizar los ejercicios. Cuando hayan terminado pueden volver a hacer play y regresar al material para continuar trabajando. Vamos a trabajar 3 puntos principales. El primero son las 8 etapas del desarrollo personal. El segundo punto es los factores que han contribuido al desarrollo de la autoestima. Y en tercer lugar, los nuevos retos personales. Antes de empezar, veamos una imagen que nos muestra distintas facetas de la vida de las personas. Van a ver bebés, niños, adolescentes, adultos en distintas circunstancias de la vida. El desarrollo personal no tiene límites. Podemos seguir mejorando a lo largo de la vida, pero hay que tener en cuenta que los primeros años, la infancia, la adolescencia, construyen características específicas que nos van a acompañar durante la vida, eso que llamamos la personalidad. Igual podemos seguir mejorando, pero también hay que tener en cuenta que a veces hemos vivido experiencias difíciles, tristes o dolorosas, que es importante conocer, sanar, fortalecer nuestras capacidades, nuestros recursos para enfrentar todo eso y desde ahí poder construir estos retos de los que estamos hablando. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con el primer punto. Si ustedes están revisando este material en grupo, vamos a proponerles hacer un ejercicio vivencial colectivo. Se trata de que entre ustedes compartan una costumbre de la manera como criar a los niños, que sea de su familia o que sea de sus pueblos de origen, una costumbre positiva, buena para el desarrollo de los niños. ¿De qué se trata? Se trata de identificar personas que han sido importantes en su vida. ¿Qué calidad de vínculo afectivo ha habido? ¿Cómo era la costumbre? ¿Qué pasó? ¿No? Y a partir de todo esto, ustedes van a poder darse cuenta de que en este tipo de experiencias confluyen 3 historias principales. La historia personal de ustedes, la historia familiar y la historia social, o sea, de la cultura. Como están viendo en la imagen, en el mundo hay muchas culturas, hay una diversidad cultural, ¿no? Distintas razas, distintas vestimentas. También en el Perú tenemos una diversidad cultural. Se trata de rescatar esas prácticas de crianza. En esta imagen están viendo ustedes las 8 etapas del desarrollo personal. Vamos a ver luego las características de cada una de ellas. Pero quiero resaltar en este momento 2 ideas principales. A lo largo de esas 8 etapas es muy importante el cumplimiento de los derechos. Derechos de los bebés, de los niños, derechos de los adolescentes, de los adultos. El cumplimiento de derechos es algo que va a garantizar las necesidades de cada una de estas 8 etapas. La segunda idea importante acá es que tanto los logros como los retrocesos de cada etapa van a influir en la que sigue, pero no necesariamente y siempre de forma negativa, sino también cada etapa es una nueva oportunidad para poder de repente ajustar algunas cosas que no estuvieron bien. Ahora vamos a empezar con la primera etapa. Esta primera etapa podemos denominarla como el inicio de la confianza básica y del desarrollo de la autoestima. Más o menos va desde los 0 hasta los 2 años. En la imagen ya ustedes se pueden dar cuenta cómo es tan importante el deseo de los padres para la vida del nuevo ser. Cómo se lo imaginan, de qué sexo se lo imaginan,
con qué características. Todo eso es muy importante. Y ya cuando han nacido los bebés, entonces el vínculo afectivo es fundamental. En primer lugar con la madre, pero también con el resto de su familia. Ese vínculo afectivo va a ser el soporte para el desarrollo de la mente, para el desarrollo de la personalidad. Hay algunas necesidades fundamentales que atender en este primer año, 2 primeros años de vida. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, el alimento, el sueño, el afecto, el abrigo, el cuidado y la protección. Además, es muy importante tener en cuenta que desde el inicio de la vida la imagen del padre es fundamental. El padre, de alguna manera, acompaña la crianza y es ese tercero que va a ayudar a que a lo largo de toda la infancia el niño vaya poco a poco separándose de su mamá para construir una identidad independiente. Ahora vamos a ver la segunda etapa. Esta etapa más o menos va desde los 2 a los 4 años. Nuevamente, el dibujo que ustedes están viendo es muy sugerente. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante de esta etapa? El control de esfínteres. ¿Por qué los niños recién en esta etapa pueden desarrollar ese control de esfínteres? Porque están más preparados muscular y neurológicamente para poder hacerlo. Primero los niños se han sentado, después han gateado, después se han parado, después han caminado. Recién después de eso pueden controlar esfínteres. ¿Por qué, dirán ustedes, es tan importante este tema? Bueno, es importante porque les ayuda a sentir que tienen mayor control sobre su cuerpo. Y eso va construyendo desde esta etapa esa vivencia de autonomía. La autonomía de yo puedo, yo soy independiente, yo puedo hacer muchas cosas. Ese es un tema que vamos a retomarlo justamente después. Muy bien, entonces podemos pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa, la tercera, más o menos va desde los 2, 3 años hasta los 5, 6 años. ¿Sí? Es la etapa, digamos, que coincide socialmente con el inicial, con la preescolaridad. Esta es una etapa en la cual los niños ya dominan el lenguaje verbal muy bien y por lo tanto hacen muchas preguntas. Entre las preguntas más importantes que ellos hacen es la curiosidad por la sexualidad. ¿Por qué somos diferentes los hombres y las mujeres? ¿Por qué le crece la barriga a mi mamá cuando van a ser mi hermanito? Todas esas preguntas son típicas de esta etapa. En esta etapa, por eso se dice que se construye la iniciativa. Los niños tienen iniciativa para conocer, para preguntar, etc. Otra cosa muy importante que va a ocurrir acá es que los niños desarrollan una mayor interés por el padre del otro sexo. Es un poco lo que se ha mencionado en la teoría psicoanalítica como el complejo de Edipo. Pero lo cierto es que los niños y las niñas necesitan tomar modelos tanto de la mamá como del papá independientemente de su sexo. Vamos a mirar la siguiente etapa, la cuarta etapa, ¿sí? Que es la etapa entre los 7 y los 11 años, antes de la pubertad. Esta etapa coincide generalmente con la primaria y el mayor reto, el mayor logro en esta etapa es el aprendizaje social. Dicen que los niños y las niñas en esta etapa tienen una gran capacidad de aprendizaje que hay que aprovechar. Por eso es que es tan importante cumplir con el derecho a la educación. En esta etapa los niños tienen mucha mayor conciencia de sí mismos, de su identidad. Y también tienen mayor conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, o sea, el desarrollo moral avanzado ya un poquito más. La otra cosa importante es que continúan conductas de imitación a sus padres, tanto a la mamá como al papá. Los roles de género, por ejemplo, ¿no? Son algo importante en toda esta etapa. Vamos a pasar a la siguiente, que es la etapa de la adolescencia. Es un poco complicado poner aquí edades porque generalmente la adolescencia se inicia con la pubertad a los 11 años, 12 años, depende. Y
en verdad hay una gran discusión acerca de cuándo termina, ¿no? Se dice que a los 18, pero a veces hay adolescentes de 20 o de 22 años también. Lo más importante acá, y todos lo hemos vivido, es que el desarrollo sexual, ¿no? Los cambios en el cuerpo, la maduración sexual, ¿no? nos hace ingresar en una etapa en la cual hay muchas dudas sobre el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchísimo. Entonces, los adolescentes, las adolescentes modifican el esquema que tienen de su propio cuerpo, de su propia identidad. Por eso se dice que la adolescencia, la tarea principal de esta etapa es afirmar su identidad sexual, pero también su identidad personal, su identidad social. Y no hay que olvidarse que la rebeldía, muchas veces que es tan criticada, puede ser un signo de salud. ¿En qué caso? En el caso de que la rebeldía muestra la necesidad de afirmarse, de afirmar las propias ideas, de construir criterios propios. Luego viene la etapa de la adultez joven, más o menos hacia el finales de la adolescencia hasta los 33 años aproximadamente. Esta es una etapa importantísima, según el autor Erikson. ¿Por qué? Porque en esta etapa los adultos jóvenes ya tienen un poco más experiencia de vida. Entonces ellos van a ser capaces de combinar sus valores con la experiencia de vida que ya tienen y ser un poquito más flexibles. Ya no piensan blanco o negro como los adolescentes, ellos pueden ver los matices. Acá por eso se dice que se desarrolla también el pensamiento dialéctico, es decir, pueden pensar en los opuestos, pero también pueden encontrar soluciones intermedias. El logro principal de esta etapa es la intimidad. No se refiere solo a la intimidad sexual, es la intimidad humana. Los adultos jóvenes son capaces, si es que todo ha ido bien en su desarrollo, de relacionarse profundamente con las personas. No se ponen máscaras, caretas de apariencia, sino que se muestran como son con libertad. Eso es el desarrollo de la intimidad. Luego viene la etapa de la adultez propiamente dicha, ¿no? Entre los 30 hasta los 60, bueno, ahora que se ha extendido un poco la esperanza de vida, esas edades son flexibles. Pero, ¿cuál es la tarea principal de los adultos? Lo que llama Erikson la generatividad. ¿Y qué quiere decir eso? Generar vida. Los adultos generan vida no solamente porque tienen hijos, también generan vida social, porque construyen instituciones, construyen propuestas sociales para que la vida en el planeta, en los países, en las comunidades, siga siendo lo mejor posible. Este es entonces el principal reto de los adultos. Y es una etapa en la que generalmente ellos y ellas asumen cargos directivos, cargos de poder en distintas instancias sociales, políticas. Y finalmente hemos llegado a la última etapa. La última etapa es una etapa en la cual se hace un balance de la vida. ¿Qué cosa logré? ¿Qué cosa no logré? Hay cosas que no vamos a lograr, pero por lo menos nos queda el sentimiento de que hemos aportado con nuestra vida. Eso es el sentimiento de integración. Podemos integrar lo bueno, lo malo, lo que hicimos y no hicimos, etc. Es muy importante llegar con esa satisfacción a esta edad, porque si no los adultos mayores pueden hacer una depresión o pueden mostrarse desesperados porque no alcanzaron metas importantes que quisieron lograr. Esta es una etapa importante también porque aún pueden ser productivos, aún pueden aportar con su experiencia de vida a las nuevas generaciones. Bueno, así entonces hemos hecho este recorrido de las 8 etapas. Son muchas ideas, muchas características, por eso es importante en este momento tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo que hemos conversado. Están viendo ustedes 3 preguntas que ustedes deben responder. Este es un ejercicio personal. Vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan responder, si es posible, en una hoja de papel, por escrito,
a estas preguntas para que luego puedan volverlas a revisar y reflexionar sobre ellas. Entonces, hacemos una pausa en este momento. En este segundo punto vamos a hacer el ejercicio de la flor de la autoestima. Es un ejercicio personal. Ustedes van a revisar 4 dimensiones importantes. La primera dimensión son las fortalezas, es decir, sus capacidades, sus habilidades. La segunda son las oportunidades, es decir, aquellos factores del entorno social o familiar que han sido positivos o siguen siendo positivos para su desarrollo personal. La tercera dimensión son las debilidades, lo que llamamos los defectos personales, esas cosas que no nos gustan. Y el cuarto punto, la cuarta dimensión, son las amenazas, es decir, los factores nuevamente del entorno que han sido adversos, que no les han ayudado en el pasado y que de repente en el presente tampoco les ayudan a desarrollarse adecuadamente. Entonces vamos a trabajar esas 4 dimensiones. Deben estar ustedes viendo la imagen de la flor. Es una imagen que ustedes deben de copiar en una hoja de papel lo más grande que puedan, porque van a escribir en esa flor. ¿Cómo va a ser esto? En los pétalos ustedes van a escribir sus habilidades, sus capacidades, una en cada uno de los pétalos de la flor. En las hojitas ustedes van a escribir sus debilidades o defectos. En la parte de abajo de la tierra, de donde nace la flor, ustedes van a colocar, recordando, los factores positivos de su desarrollo, los que fueron en el pasado y los que pueden ser ahora todavía en el presente, ¿no? Todos los factores o relaciones humanas que los ayudan. Y luego en el aire, alrededor de la flor, van a colocar los factores adversos, es decir, experiencias o relaciones que no nos han ayudado a crecer adecuadamente ni nos ayudan tampoco en el presente. Entonces, vamos a hacer en este momento una pausa para que ustedes realicen ese ejercicio. Estamos nuevamente de vuelta. Seguramente que al hacer el ejercicio de la flor de la autoestima, ustedes han podido recordar muchas cosas, vivencias, experiencias, algunas positivas, algunas negativas, algunas tristes, algunas alegres, y es importante, todo eso tiene que ver con la construcción de la personalidad y de la autoestima. La autoestima que de repente va a ir fluctuando a lo largo de nuestra vida. Hay momentos, etapas en los que nos sentimos más fuertes, con más poder, y otras en las que nos sentimos un poco deprimidos, ¿no? O con algunas dificultades. Pero bueno, es importante recoger los sentimientos. A veces pensamos que los sentimientos tristes hay que esconderlos o dejarlos de lado. No, es importante reconocerlos para poderlos sanar, para podernos plantear retos hacia adelante. Entonces, ahora vamos a ver cómo la autoestima, ¿no?, es algo tan importante en el desarrollo que vamos a ver algunas ideas fuerza que nos ha planteado el autor Branden. Ustedes estarán viendo en la imagen 4 ideas fuerza. La primera, ¿qué nos dice? Nos dice que una buena autoestima es necesaria para ubicarse como sujetos sociales, o sea, es decir, en la vida, y para ser líderes capaces de gestionar su experiencia y la experiencia de los otros. Quien no ha desarrollado una adecuada autoestima, tal vez pueda hacerlo, pero va a tener dificultades. La segunda idea fuerza, según Branden, es que la autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida, para las necesidades de la vida, es decir, que uno sienta que puede ir enfrentando los retos del día a día de una manera más o menos adecuada. Para eso se necesita autoeficacia. ¿Qué cosa es la autoeficacia? Es la confianza en que sí podemos. ¿Podemos qué? Sí podemos pensar, sí podemos opinar, sí podemos decidir sobre nuestra vida.
Y también necesitamos autodignidad. ¿Y eso qué quiere decir? Es la confianza en que valemos y en que somos dignos y que nos merecemos ser felices y nos merecemos lo mejor. Dice Branden que esos dos son los pilares de la autoestima. Ahora, si es que ustedes están trabajando en grupo, pueden hacer un ejercicio adicional. Y este ejercicio es la flor grupal. ¿En qué consiste? La idea es que en un papelógrafo puedan construir una gran flor, así como las que han hecho en su hojita. En esa gran flor se van a poner de acuerdo todos los del grupo en cuáles son las características más parecidas de todo el grupo, las similares, y esas son las que van a ir en la flor. Entonces, esa flor grande va a ser como un resumen de las características de los líderes de este grupo. Tal vez en otro grupo salgan otras características. ¿Y eso por qué es importante? Para que se conozcan como grupo, pero también para que juntos de repente se puedan proponer algunas estrategias de cómo mejorar algunas de esos aspectos que han aparecido en su flor grupal, ¿sí? Entonces, si quieren hacer este ejercicio, vamos a parar, a hacer una pausa en este momento para retomar dentro de unos minutos. En este tercer punto vamos a tratar de concretar algunas de las cosas que hemos venido conversando para que no se queden sueltas. Entonces, una manera importante de hacerlo es proponiéndose compromisos y retos personales. Pueden ser en el corto plazo, mediano o largo plazo. Para eso les hemos adjuntado a este video una ficha de trabajo personal. No es opcional, es muy importante que la hagan, que la revisen, porque allí van a poder ir volcando todo lo que hemos ido pensando, reflexionando en este video. La idea es que ustedes, en esta ficha hay varios ejemplos de cómo hacer los retos, ustedes puedan hacer sus propios retos y puedan revisarlos después de un tiempo para ver si los cumplieron o no los cumplieron, hasta qué punto, qué cosas tienen que ajustar. Esta herramienta es una herramienta muy importante para redondear todo este esfuerzo que hemos trabajado en este material. Y otra cosa que es muy importante también es que de repente, después de un tiempo, ustedes pueden volver a realizar todo el ejercicio con este video, porque las personas vamos cambiando, van surgiendo cosas nuevas y de repente podemos ir descubriendo y planteándonos retos diferentes, retos mejores, conforme va pasando el tiempo. Entonces, les deseamos mucha suerte y les deseamos también que puedan realmente sentir que este material los ha ayudado a revisar un poco sus vidas y que los va a ayudar sobre todo a avanzar un poquito en su desarrollo personal. Muchas gracias.